ves, obviamente Bravo por ser el goleador histórico tiene que estar, pero ahí, por ejemplo, yo veo un Chicharito que tiene ese récord, si lo quieren ver, de haber ganado el campeonato de goleo con mitad de juegos jugados que los demás, porque se fue al Manchester. Yo no sé qué tan ideal es el Chicharito estando en banca. Para mí no. Para mí yo no creo a que mí sea en redacción ideal. me pelearon al Chicharito como Yo no creo, si pero fuera la gran historia y yo no le veo. Por eso, es la gran historia de venta, pero en Guadalajara no. ¿No? O sea, no termina por ser, a mí, algo histórico de la era Vergara. Tal vez para el fútbol mexicano, tal vez para selección, por ser máximo goleador. Pero es que lo que acabas de decir, o sea, a lo mejor para la era Vergara sí es algo importante. ¿Por qué? Sí, la venta sí, de Porque acuerdo. se fue al Manchester United, o sea, no se fue a cualquier equipo en Europa, se fue al United. Y aparte lo trajeron para que jugara un tiempo y un tiempo en la inauguración de su estadio. Pero ¿estás de acuerdo que lo que le importa a la afición no es lo que suceda con los Vergara, es lo que sucede con Chivas? Sí, pero ese es el verdadero tema con sí, este claro, equipo. pero desafortunadamente la misma afición llenó un estadio en su presentación. Entrada libre, lo que quieras, pero fue a llenar un estadio pensando que el Chicharito iba a ser la gran respuesta y solución al Guadalajara, y obviamente sabíamos todos que no. Que solo había que ver un poquito a Chicharito en sus últimas épocas con el Galaxy, con el West Ham, con Sevilla, para saber qué no iba a suceder. Sí, pero yo entiendo a que la ilusión es lo que sí, vende, claro, y la ilusión pero- siempre y vende. justo a la Pregúntale a los de afición- Boca Juniors. A si la no. afición, diles mi alma 2 veces seguidas y se va a creer todo lo que le digas. Esa es la realidad de la afición también. Pero si en este mi alma te empieza a creer y en el primer juego fallas los primeros 10 minutos, se acabó el mundo de ilusión y empiezan a criticar, a abuchear y le piden en redes sociales a Javier Hernández que tenga dignidad y se retire. Chicharito representa un gran activo Sí, claro. para el Guadalajara. Sí, sí. En ventas, y Las más para camisetas que tengan costaban Chivas, ¿cuánto? para OmniLife también. Claro que fue campeón con el Guadalajara, sí fue campeón, pero no fue medular como Alan Pulido, como Omar Bravo. De acuerdo, claro, No, claro. o sea, Y, por no estuvo- ejemplo- y el campeonato de goleo, perdón, pero es un tema individual. Sí. O sea, Sí, sí, qué sí. bueno que lo ganó y qué bueno que después de eso llegó al Manchester. Pero fuera de eso, el Chicharito en Guadalajara, me parece que es la Te deuda digo- más grande. Sí, claro, y te digo algo, enfocándonos solamente en lo deportivo, lo que acabas de decir, Leo, en el banquillo le hubiera puesto todavía más peso a Rodolfo Pizarro que al Chicharito, porque De acuerdo, Pizarro y mil veces, Pulido sí. fueron los que le dieron el título en Guadalajara. ¿Qué es más Sí, sí. valioso, el gol de Pulido o el gol del Bofo en Toluca? Me parece que Porque los dos dan están un título, ¿no? igualitos. Pero, o sea, sí, por el peso histórico tiene que ver el tema de que valen lo mismo. Ahora, yo le daba más peso al Bofo, porque además termina siendo un jugador que no solamente en la liga, sino internacionalmente. Si no, recordemos lo que pasó Bueno, el en 4-0 Boca. con Boca es histórico. Por eso el peso. Hoy es más figura para el aficionado del Guadalajara, Bofo, Pereira. que Pizarro. Jair, Cota, yo por eso digo, o sea, este equipo es el que termina siendo por lo que gana y por lo que significa Almeida y hasta cierto punto también por el presente y por esa añoranza de encontrar otra vez a Almeida. No, pues siguen llorando por tenerlo. O sea, apenas lo tuvimos hace cuánto platicando de que si Matías Almeida llegaba aquí o si llegaba a Pachuca o que si aterrizaba en México y si no iba para allá O a y si no iba Monterrey, para en todos acá o lados. si iba a Monterrey y dijo que por respeto no iba a firmar por nadie y terminó firmando por el Sevilla. Bien por él. Algo sucede que no quiere volver o algo sucede que Amaury Vergara no quiere que vuelva. Pero es que también eso va terminaron abaratando, peleados. Por eso, va ahí. abaratando a quiénes son tus modelos a seguir. Hoy, ¿cuáles realmente los grandes ídolos del Guadalajara en estas últimas épocas? Salcido, Pulido. Bravo, Pulido. Pulido por el campeonato, pero después de eso, al Conejito me lo ponían como un histórico por la cantidad de No, años que Conejito lleva. sigue ahí, Y o sea. ni siquiera es que la gente lo recuerde tanto. Bueno, el Chapo Sánchez cuánto tiempo también estuvo, ¿no? Sí. Por más que estuvo en los títulos no significa que seas histórico. Entonces, oye, el Chicharito, ¿qué representa en el Guadalajara? ¿Qué Claro, te va a dar? representa que es, y yo se lo decía al productor, es el estandarte del Guadalajara de hicimos algo bien, vendimos a uno de los jugadores a un equipo muy importante en donde Jorge Vergara le dijo, tú vas a regresar siendo leyenda. Y Del fútbol cierto mexicano. modo, exacto, o sea, de cierto modo lo hizo. Digo, él mismo se autodenominó leyenda del fútbol mexicano. Y lo que hizo en Europa es intachable, jugó con los mejores equipos que pudo, jugó con los mejores jugadores del mundo, fue compañero de Cristiano Ronaldo. O sea, Chicharito Hernández hizo algo bastante bien. Desafortunadamente, para la afición del Guadalajara, viven de eso. Tenemos al jugador que jugó con y que jugó en, y no el que nos dio él y el que nos dio tal cosa. Esa es la realidad de Javier Hernández. Es la venta más mediática del fútbol mexicano, Sí. ¿no? De eso no existe Yo creo ninguna que duda. en Chivas es el jugador, y yo no sé si sea solamente en Guadalajara,
pero yo creo que es el jugador que más dinero le ha aportado a un equipo, tanto en su venta Ok, por todo el... Ajá. como en la compra. Puede O ser sea, que sí. cuando se va, es un dineral lo que terminan dando por él. Y cuando regresa, lo que ha generado económicamente, puede ser el jugador que más ha dado, siendo canterano de estos equipos, que cualquier otro. Tal vez el único... Pero el problema es que solamente ha dado dinero. Tal vez el único que podría llegar en tema económico sería la vuelta de Raúl Jiménez. Y no sé si con tanto impacto, ¿no? No sé. O sea, porque No también creo se fue por un dinero. No al creo que Atlético de meta Madrid. 40,000 Raúl en el también se Estadio fue. Pero Azteca. también se va un equipo importante y eso... Sí, Atlético de Madrid, Sí, y claro, con lo o sea, que no se costó. va a cualquier equipo. El problema es el impacto que generó. Digo, le alcanza para mantenerse en Europa, pero jamás le alcanzó para ser volteado a ver por el Real Madrid, por el Barcelona. Esa es otra realidad. No, y de esos hay muy pocos. En ese Olimpo está Rafa Márquez, está Hugo, está Sí, Chicharito claro. y se acabó. Pero Y qué a partir de bueno, ahí para pero eso es abajo. por Chicharito. Sí, Ya en sí, sí. Guadalajara. Es lo que decimos, o sea, por eso yo no creo que esté en un equipo ideal. Yo no lo veo en un equipo ideal. Por lo que representa el fútbol mexicano, sí es el máximo goleador de la No, pero selección. Los Es chivarmanos de muchísimo. acá arriba, los que están en Bueno. cabina, no, hombre, le lloraron. Pero, pues le como siguen si de llorando. veras. Es que le siguen llorando porque siguen esperando algo que no les iba a dar. Neta, si Chicharito tiene un torneo de 4 goles, le aplaudo a Chicharito. Ah, te fuiste Yo le muy espero alto. 4 goles y tal vez me estoy yendo muy alto. Demasiado. No, pero es que desde que llegó se sabía que venía lesionado. ¿Cómo fue en el Galaxy? Donde estuvo lesionado y Sí, también se Ro, estaba pero peleando y el también- segundo torneo funcionó. Viendo otros programas, Hay que ver éramos el mucho. único medio que decía las cosas. Él no va a ser la solución. Todos los demás le daban el atole con el dedo a la afición. Del Chicharito va a llegar y el Chicharito va a levantar. El Chicharito va a ser campeón de goleo. El Chicharito... Y no es cierto. O sea, Ese dinero lo hubieran bastaba- invertido, ¿sabes en quién? En un Oribe Peralta 2, pero que sí funcionara. En Henry Martin. Ah, también le vieron la cara. No, a Henry Martin sí lo buscaron, pero Por Henry eso, Martin no por eso. quiso. Pues el dinero, lo que le Sí, ganan, lo que pagan a Chicharito, pero es que le pagaran también a Henry. estas decisiones del Guadalajara no son. A ver, ¿qué hicieron con Oribe Peralta? Lo contratan y en su presentación, por azares del destino, un aficionado dijo, somos una burla. Están presentando a Oribe Peralta en una celebración que hizo cuando le metió gol con el América al Guadalajara. O sea, ¿cuántas veces, y creo que esa fue la más marcada, el América estaba desechando en su patio trasero Guadalajara a esos jugadores? Oribe Peralta ya no estaba para llegar a Chivas. No. O sea, no había manera. Y Henry Martín lo buscaron en su prime, digamos. Obviamente Henry no iba a querer irse, termina siendo tricampeón. Y te apuesto que ahorita, si van y le tocan la puerta, Henry pues, va a decir, bueno, pues, tal vez me voy Ya para se lo allá. piensa. Y Henry Martín ya no está en su prime, ni siquiera a un 40%. Ahora, ojalá la mitad del equipo tuviera la mentalidad del Chicharito. Hablo en cuanto a la Sí, de actitud acuerdo, sí. de lo que De significa acuerdo. ir en contra de la marea. Porque si algo tiene Chicharito, es que el tipo se ha ganado a todo el vestidor. Acá afuera podemos decir misa sobre lo que sucede, pero al interior queda claro que el líder es el Chicharito. Pero tiene un todo gran el mundo problema. lo ha defendido. Sí, pero tiene un gran problema el Chicharito. No es autocrítico. Él siempre acuerdo. busca echar la culpa y de hecho en Hacia lo algunos externo. programas mucho Pero- antes. pero eso sí, no claro. está mal, ¿no? Pero es que sí está mal, porque si no reconoces los errores, para todo tú estás bien y los demás están mal. ¿Por qué digo esto? Las pláticas que analizamos en este programa hace mucho tiempo de Henry Martín hablando en el vestidor de Ah, claro. América y Chicharito hablando en el vestidor de Guadalajara. ¿Qué hace Henry Martín? Destacando las cualidades del América. Diciendo, somos los mejores, somos Y fregones, hasta somos los malos chingones, momentos bla, de bla, los bla, jugadores bla, como bla, Kevin bla, bla. Álvarez, como el Exacto. Chicote y Y compañía. acá el Chicote vino y le tocó comer de todo y está para ser campeón y demás. Cambio al video de Javier Hernández hablando en el vestidor de Guadalajara. Los árbitros están en nuestra contra. Nosotros vamos a pelear contra no sé quién. Nosotros no sé qué. Nosotros tal. O sea, todos en contra del Guadalajara y nadie destacando las cualidades que realmente ¿También deberían no de crees ser. porque Chicharito nunca estuvo pensado en ser un líder? O sea, en selección no era líder. Tal vez tenía el estatus por los equipos donde estuvo, pero eso no lo hacía líder. El líder era un Rafa pero Márquez eso te y obliga. Rafa también. Te obliga. Pero de ser a tener que ser, tal vez por eso das un discurso como el tema arbitral que fue Sí, tan, pero- tan polémico decir, No, oye, pero en de el verdad te estás pensamiento justificando. de Chicharo, no sé si llegar y decir, soy líder, pero sí de llegar y demostrar su valía.
que su peso, su palabra tiene un peso, eso sí, Pero no lo sé si importante son al las nivel de acciones. líder, pero de que el tipo iba a llegar a mover vestidor, iba a llegar a Pero mover por vestidor supuesto, pero, por gusto. pero las acciones. Porque al fin y al cabo, si tú eres chavo, y no nos engañemos, si vas viendo, por ejemplo, que llega el veterano, oye, que estuvo en tal lugar, trabajó en tal cadena, esos trabajos así, pero después te das cuenta que en el día a día, o cuando tienes que estar al momento, no funciona, también como que le vas perdiendo un poquito de respeto o se te va cayendo más que nada la ilusión No de sé, quién es. no sé, Tiene un peso, hay- y tiene un peso del vestidor y sobre todo hacia afuera. Sí, pero dentro pero- también tú dices, oye, ya no te corre, ya no te Ro, mete goles. Hay jerarquías en el fútbol y los futbolistas, Y en la vida. sobre todo los actuales, respetan mucho esa jerarquía. Al ver al Chicharito Hernández, que compartió, y sobre todo los que crecieron viendo a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi, que compartió vestidor con Cristiano Ronaldo, o sea, ya con eso la jerarquía de los juveniles, de los chavos, ven a Javier Hernández inalcanzable. ¿Qué pasó con James Rodríguez cuando llegó a León? Él dijo, yo no vengo a que me den el gafete capitán. Entró y ¿qué es lo primero que hacen? Van y le dan el Pero son gafete las de acciones. capitán. Entonces estamos de acuerdo que son las Estamos acciones. hablando de la jerarquía que se tiene y el respeto que los futbolistas, los mismos jugadores, los mismos deportistas, dan. se lo dan. Como Sergio Ramos, Tal, ¿no? Sí, tal exacto. jerarquía tiene que cuando acaba de suceder lo de la Copa Morelos, nadie levantaba el trofeo. Ah, es que y no podía. voltearon a verlo. Estaba pesado. No, de acuerdo, pero voltearon a verlo justamente por esta jerarquía de tú eres el que tiene que salir. Y él dijo, no, háganse güeyes y el que y lesiónese otro. Capaz que lo intentaba, se lesiona y se pierde la temporada. O sea, Pregúntale a Mozo, que casi se revienta la espalda.